la sesión del día de hoy. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues muy buenos días y bienvenidas todas y todos. Me da muchísimo gusto pues dar la apertura a este foro virtual denominado Visión UAM Postpandemia, conversatorio sobre salud física y mental, donde tendré el enorme gusto de moderar esta primera mesa. Saludo con muchísimo gusto a todos los especialistas y ponentes que nos acompañan el día de hoy y envío especialmente un saludo a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de Cámara de Diputados, así como al doctor Eduardo Peñalosa, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les comparto la dinámica, va a ser una dinámica muy ágil, donde estaremos hablando de dos grandes temas. Cada uno de los ponentes tendrá máximo 5 minutos en la primera ronda y 4 minutos más en la segunda para comentar al respecto. El primer tema o gran inquietud a futuro, dada la experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo, sería cuáles deben ser las estrategias futuras ante los escenarios de nuevos virus y coronavirus, endemias, epidemias y pandemias, y también cuáles son las visiones que tienen ustedes como especialistas en sus campos, y en este caso desde la medicina, la virología, la biomedicina molecular y la psicología. Voy a ceder la palabra uno por uno y les pido pues de antemano una disculpa si es necesario recordar el tema del tiempo por la limitación que tenemos en este sentido, y en caso de que sea necesario tendré que recordarles cuando hayan concluido sus 5 minutos. Entonces, pues para empezar cedo la palabra a nuestro distinguido invitado Rafael Bojalil, doctor en Ciencias Médicas, también es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Unidad Xochimilco. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, diputada Esparza. Muchas gracias a la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, la diputada y doctora Dulce María Sauri Riancho, y por supuesto a nuestro rector general, el doctor Eduardo Peñalosa Castro. Ante tantos motivos de preocupación actuales en el país y en el mundo, veo como una excelente noticia que se establezca un diálogo real y espero muy productivo entre los tomadores de decisiones y la academia, porque de ello lo único que puede surgir son resultados positivos para el país. Permítanme decir 2 cosas sobre la pandemia para iniciar. 1, la pandemia no ha terminado y estamos lejos de que eso suceda. ¿Por qué? Han surgido variantes virales, hay una enorme escasez de vacunas a nivel mundial, y en tanto no vacunemos a una proporción muy elevada de la población global, no vamos a lograr la protección total en contra de esta pandemia. Un punto también fundamental es la falta de vacunas para niños. Este tema debe avanzarse rápidamente porque de otra manera podemos nunca llegar a controlar una pandemia de este tipo. Un punto también importante es la negativa a vacunarse de algunos grupos que en algunos países también son grupos numerosos. La falta de seguimiento de contactos, por ejemplo, también nos impide seguir avanzando en contra de la pandemia. Y otro de los puntos sobre el tema es que ha tenido efectos devastadores en el mundo entero y particularmente en México. Por ello creo que pensar desde ahora y planear sobre estrategias futuras ante escenarios de nuevas endemias, epidemias y pandemias es un paso indispensable en la dirección correcta. No hay duda, de verdad no podemos tener dudas de que vendrán nuevas amenazas a la salud de la población. De hecho, los efectos de la presente pandemia nos dejan como lección que establecer políticas públicas para prevenir, detectar y contener dichas amenazas debería tratarse como un asunto de seguridad nacional. El objetivo tendría que ser evitar nuevas enfermedades, secuelas y muerte y evitar las consecuencias secundarias a ello, como ya trató la presidenta de la Cámara. ¿Qué hacer entonces? La primera propuesta es definir con claridad políticas y estrategias de prevención y respuesta ante amenazas a la salud. Considerar siempre diversos posibles escenarios y que contengan al menos lo siguiente, las políticas acerca de esto.
1. Prevención y prevención. El análisis de tendencias y posibles orígenes de nuevas enfermedades o de la dispersión de las ya existentes. La detección con pruebas abundantes, seguimiento, localización de afectados. Si es necesario el aislamiento, entonces apoyo a la población para que pueda cumplir con las indicaciones y con la necesidad de quedarse en casa, por ejemplo. Por supuesto, proteger a las poblaciones vulnerables, y algo fundamental es prepararse con investigación y desarrollo del conocimiento científico. Una vez definidas las políticas públicas, dejar las acciones concretas y específicas a un cuerpo colegiado de alto nivel que únicamente se base en consideraciones técnicas para la toma de decisiones. 3. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico mexicano. Tenemos el talento y la preparación para estar a la cabeza de la generación de soluciones mundiales cuando se requieran, pero se necesita apoyo. Pretender que solo se haga investigación aplicada con visión inmediatista sobre temas previamente establecidos por el Estado ataría las manos a la ciencia mexicana y comprometería gravemente el desarrollo del país. 4. Asegurarse que toda la población tenga acceso a servicios de salud, incluyendo una red de hospitales a nivel nacional y hospitales de respuesta inmediata. Y 5. Fortalecer a la Organización Mundial de la Salud y responder de inmediato a sus alertas y recomendaciones. La OMS tardó solo una semana en reaccionar y muchos países, incluyéndonos nosotros, no tomaron con seriedad la amenaza. Las infecciones con posibilidad de originar las siguientes pandemias no necesariamente serán de origen viral. No hay que descuidar las de origen bacteriano o parasitario como la tuberculosis, Mycoplasma genitalium o malaria, y la resistencia a los antibióticos será un tema de enorme importancia para el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora continuaríamos con Carlos César Contreras Ibáñez, doctor en psicología, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Iztapalapa. Adelante, doctor. Pues igualmente buenos días y un saludo a la presidenta de la Cámara, a Peñalosa, nuestro rector de Iztapalapa, de la UAM, de nuestra universidad, y pues a todos los participantes y a todos quienes nos escuchan. Es un gusto, es un honor dirigirme a ustedes para pues comunicar algunas de las cosas que observamos desde el ámbito de la salud mental en esta situación que estamos atravesando, pero también prospectando lo que seguramente nos volveremos a vivir en el transcurso de nuestra vida. Infortunadamente, las condiciones de salud mental que nuestra población tiene no eran antes de la pandemia las más adecuadas. Veníamos padeciendo una sindemia de problemas de adicciones, de problemas de violencia, de problemas de relaciones interpersonales destructivas y, por supuesto, de depresión, ansiedad, estrés. Eso ya nos estaba acompañando antes de la circunstancia presente. Sin embargo, como en todos los demás ámbitos, esta pandemia vino a poner la llaga, poner el dedo sobre la llaga de aquellas poblaciones, aquellas partes de nuestra sociedad que están en primera línea, que están excluidos, que están viviendo circunstancias debido al encierro, debido a la atención que están prestando a otros, también debido, por supuesto, a la falta de contacto y de redes de apoyo que infortunadamente tienen consecuencias en este momento, que ya estamos viendo, pues por ejemplo, en nuestros estudiantes, en las personas cercanas, en grupos de médicos y enfermeras y técnicos, pero también lo tendrá a mediano y largo plazo en la productividad, en el deseo de seguir adelante, en las capacidades para reaccionar. Nuestra población, infortunadamente, no venía siendo y no lo seguirá siendo aquella que mejor atención en salud mental tenga. Y parte de ello se debe a la cultura que tenemos en el país de poco reconocimiento y poco apoyo a la salud mental. También tenemos rotas las cadenas, rotos los espacios para la contención. Buena parte de lo que se ha mencionado en algunos ámbitos de que la familia debe hacerse cargo
el cuidado de los enfermos, incluye la idea de que la salud mental se puede atender pues con un trapito, con una caricia, con una buena palabra, y este no es el caso. Se necesita expertise, se necesita ciencia y se necesita, por tanto, un apoyo muy decidido a la investigación científica que no deje caer este tejido social, esta conexión humana y esta voluntad por seguir adelante con una existencia ética y una existencia significativa. En ese sentido, desde la academia vemos importante, yo mencionaría solamente rápidamente seis aspectos. Primero que nada, tomar muy en serio en la legislación, en las discusiones que ustedes van a tener, pero también en la práctica, el enfoque biopsicosocial de la salud mental y de la salud en general. No se puede disociar el cuerpo, la mente y la sociedad en un sentido de generar seres humanos y grupos que sean productivos, que sean en la medida de lo posible tengan satisfacción con su vida, que tengan un grado de sentido y felicidad a la existencia. Entonces se necesita una mirada en la salud mental que exceda la dicotomía en algún sentido falsa entre el estar sano y estar enfermo, porque se trata de procesos. Y por tanto necesitamos que se entienda la conexión de la salud individual con la salud colectiva. Cuando los grupos y las redes humanas, las sociedades se desmoronan, sí, se puede expresar en las personas, pero en realidad los orígenes son otros. Hay que hacer un énfasis en la sensibilización, en la educación para la salud, en el autocuidado. Hay que hacer campañas serias y medir los impactos de la prevención y la promoción de la salud mental. En segundo lugar, se sugiere fortalecer las capacidades y recursos, en particular a nivel de educación básica, la educación que nos hace ciudadanos, enfatizando el autocuidado. De nuevo, tanto en los individuos como en los grupos, como las familias, por ejemplo, y las sociedades a donde pertenecemos. De tal manera que se favorezca la adaptación, la resistencia, el crecimiento humano frente a las adversidades a las cuales se refirió la presidenta de la Cámara. En tercer lugar, establecer políticas y estrategias evaluables. Si algo nos ha faltado, infortunadamente en términos de salud mental, es que los programas, las acciones, la manera en que se atiende esto, le hace falta evidencia y, como ya se dijo por el doctor Bojalil, pues grupos de expertos dedicados a tomar decisiones, grupos técnicos. Un minuto, doctor. Gracias. Con esta prioridad a los grupos en riesgo que estamos pues observando, ¿no? Se necesita proveer, profesionalizar y perfeccionar a las instituciones en ese sentido con ayuda de la academia. Se sugiere construir redes de colaboración, universidad, gobierno, sociedad y empresa, también en el ámbito de la salud mental. En quinto lugar, construir una nueva normalidad con bases distintas sobre la ciencia, una ciencia no de Estado, una ciencia de humanidad. Y finalmente, favorecer el cambio cultural para aumentar la flexibilidad, la mentalidad resiliente y las prácticas de restauración de la identidad colectiva. Gracias. Muchas gracias, doctor Contreras. Ahora cedo la palabra al señor Marcos López Pérez, doctor en biotecnología, profesor investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de la UAM, Unidad Lerma. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Quiero también sumarme un saludo a la Cámara, a toda la Cámara de Diputados, especialmente a la Presidencia, a la diputada Frida y en especial saludar a nuestro doctor Eduardo Peñalosa. Yo quería hacer énfasis quizá en cuestiones un poquito más técnicas sobre el contexto actual pandémico. Creo que es de especial relevancia para aquellas personas que se van a dedicar a tomar las decisiones para poder revertir o atenuar el contexto actual. Y lo primero que quería decir es que efectivamente hay que poner el acento en que este virus tiene una capacidad de adaptación razonablemente alta, muy alta. Y no solo eso, tiene una capacidad de difusión y contacto con poblaciones con una fisiología diferente. Y eso conlleva un inconveniente grave para nosotros, ¿sí? Y es que es capaz de
adaptar o adoptar, ¿sí?, características que le permiten distribuirse e infectar masivamente a gran cantidad de personas y luego se distribuye también muy fácilmente por el planeta. La consecuencia de este tipo de dinámica viral va a derivar en que se van a generar cepas que van a evadir parcialmente la inmunidad que generan las vacunas. ¿Qué significa esto? Que el horizonte de vacunación que se está planteando no es real. No es real en el sentido de que, aunque haya campañas de vacunación masiva, va a tener que actualizarse el programa de vacunación. Y la actualización constante del programa de vacunación va a tener unos costos logísticos muy importantes, particularmente para países como México, ¿sí? Creo que el costo en términos de recursos materiales y humanos es enorme para poder vacunarlos. Tenemos que estar retroalimentando, ¿sí?, desde cero, con vacunas actualizadas a toda la población, pueden causarse problemáticas muy serias. Entonces, yo creo que es interesante que los diputados contemplen que debe haber una alternativa, es decir, una estrategia dual. Por una parte, continuar los procesos de vacunación masiva con las vacunas que haya, porque eso va a generar una barrera primaria, evitando la infección, pero a la par es pertinente que se desarrollen tratamientos y que se importen los tratamientos que ya se están aplicando a las poblaciones. En el estado de Tlaxcala hay un tratamiento, el TNR2, ¿sí?, que facilita a las personas evitar la hospitalización y, por consiguiente, el agravamiento del cuadro clínico. Este tipo de tratamientos deben maximizarse, deben ampliarse y implementarse en toda la República, porque va a contribuir a salvar las vidas, que es el valor más importante que tenemos en la República, es lo fundamental, ¿sí? Otro elemento que es necesario, es decir, que va a haber muchas personas que no van a tener una complicación clínica. Sin embargo, va a haber otras que sí lo van a tener. Hay un elemento interesante, y es que podría desarrollarse una estrategia para poder tratarse a la mayoría de la población, no en un centro hospitalario, sino en un centro de salud secundario, de tal manera que se le suministre aquellos fármacos que ya se ha publicado que tienen un efecto cuando se dan de forma precoz a la persona afectada y que evita la hospitalización y la saturación del sistema hospitalario. Esto creo que es fundamental. A la par de esto, la República debe proveerse de una reserva estratégica de fármacos antivirales que ya han demostrado ser efectivos a personas que tienen altas cargas virales. Por ejemplo, plidipepsina, ¿sí?, que es el Aplidin, y el molnupiravir, que ya se ha demostrado que inhibe incluso los procesos de replicación en animales con tasas de replicación más altas que los humanos, que son los bisones, ¿de acuerdo? Tener una reserva estratégica permitiría a la República dar una respuesta y evitar la muerte. Incluso voy más allá, creo que si fuera necesario, creo que la Cámara de Diputados debería poner a disposición el tejido empresarial e industrial para generar todos aquellos bienes e insumos que vayan enfocados a salvar la vida de los ciudadanos. Aunque luego se verá cómo se compensa a esta gente, ¿no? Está claro que si el Estado va a utilizar su infraestructura, no se tendrá que compensar, pero antes que el beneficio económico está la vida de los mexicanos. Esto es un elemento que me parece pertinente que se tenga en consideración, ¿sí? Otro elemento que no creo que se me vaya. Creo que sería conveniente que se desarrollara un sistema de monitoreo global nacional de las aguas residuales de los núcleos urbanos más concentrados en la República, porque es un indicador que nos permitiría anticipar cómo sería la gravedad o la intensidad de un potencial pico pandémico, ¿sí?, particularmente para coronavirus, pero esto se puede hacer extensible a otro tipo de patógenos. Desde mi punto de vista, es necesario hacer una inversión en una actividad preventiva que posibilite a la gente que toma decisiones hacer confinamientos puntuales, quizá una ciudad y otra no, y esto asimismo posibilita compatibilizar el crecimiento económico con la restricción sanitaria. Esto es un elemento fundamental para permitir que la gente pueda seguir adelante con sus vidas, porque un confinamiento total, a pesar de que es efectivo desde el punto de vista sanitario, tiene otro tipo de consecuencias que a veces pueden ser incluso imprevisibles. Esto me parece, de todo punto, necesario, ¿de acuerdo?
acuerdo, creo que es fundamental. Otro de los temas que quería tocar antes de terminar. Un minuto, doctor. Solamente hablar de los centros educativos. Desde mi punto de vista se ha actuado razonablemente bien, en tanto en cuanto los alumnos que pudieran contagiarse en los centros educativos luego llegan a sus casas y difuminan su enfermedad en un ambiente cerrado como es el casero. Y eso posteriormente lleva al colapso sanitario. Me gustaría que se considerara que efectivamente, desde mi punto de vista, se han tomado las decisiones adecuadas manteniendo el sistema de educación a distancia. Creo que es una de las cosas que se ha hecho razonablemente bien. Y simplemente apuntalar fundamentalmente lo que comentaba el doctor Bojalín, me gustaría que se considerara toda la parte de infraestructura científica a efectos de que se fortalezca la capacidad de respuesta que tiene la República en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos López. Ahora corresponde la palabra a la académica Claudia Aide González de la Rosa. Ella es doctora en ciencias en el área de biomedicina molecular, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la UAM, Unidad Coajimalpa, y actualmente coordinadora de la licenciatura en biología molecular. Adelante, doctora. Muchas gracias. Saludos a todos. Como coordinadora de la licenciatura en biología molecular y como docente universitaria, considero que una estrategia educativa futura debe incluir un programa integral de salud. El distanciamiento físico es necesario para controlar los contagios, pero a su vez nos introduce en un círculo dañino para la salud, que nos expone al trabajo desde el hogar, al sedentarismo, a la educación de los niños en el hogar, a la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos. Todos esos factores, además de la misma pandemia, son detonantes de estrés. Fisiológicamente, el humano responde con niveles elevados de cortisol, la principal hormona del estrés, que en condiciones agudas nos salva la vida. De hecho, el sistema de respuesta al estrés del cuerpo suele ser autolimitante, pero en condiciones crónicas es extraordinariamente dañina. Por ejemplo, incrementa el riesgo de padecer muchos problemas de salud, como ansiedad, depresión, problemas digestivos, problemas de sueño, aumento de peso, deterioro de la memoria y deterioro de la concentración. Incluso el estrés crónico causa plasticidad adaptativa en el cerebro, llegando a causar cambios estructurales y funcionales en regiones cerebrales que pueden contribuir al desarrollo de desórdenes psiquiátricos, como depresión y trastorno por estrés postraumático. En el ámbito educativo a distancia, podemos agregar otros tipos de factores de estrés. Según datos del INEGI del 2020, apenas 44% de los hogares cuenta con alguna computadora, 56% cuenta con conexión a Internet y 10% acceden a Internet fuera de su hogar. Además, hay un desnivel entre las competencias informáticas de maestros y alumnos. En general, los alumnos rebasan a los maestros en el manejo técnico de herramientas digitales. También se puede reconocer la diferencia generacional, según la cual los maestros consideran que pertenecer a otra generación es razón per se para tener un manejo y noción diferente de tecnología. Y por último, está la diferencia en el uso de la tecnología. Mientras los jóvenes siguen un uso lúdico, los maestros van por un uso serio y formal. Estar en 2 dimensiones en vez de 3 es un factor de agotamiento psicológico y hay que emplear mayor esfuerzo en expresarse y en comprender al otro. En resumen, un programa integral de salud debe tomar en cuenta que estos detonantes de estrés deben ser atendidos y todos debemos tener claro que aplicar estrategias que sean una solución temporal para una situación extraordinaria no equivale a un proyecto integral de salud, que requiere una planeación y un desarrollo específico y que no surge de un día para otro. Requiere un trabajo de expertos en salud que incluya expertos en conducta, porque muchas estrategias de manejo del estrés ya se conocen desde hace mucho, pero no se implementan, ya sea por motivos culturales o impedimentos propios de cada persona. Por ejemplo, se sabe que consumir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente
evitar el alcohol y la cafeína, practicar técnicas de relajación y tomar tiempo para pasatiempos como leer un libro o escuchar música mejoran sensiblemente los estados de estrés. Sin embargo, ¿cuántos mexicanos lo pueden o lo quieren poner en práctica? Termino esta intervención mencionando que no basta con dar una lista de cosas que debemos hacer para disminuir el estrés y mejorar nuestra salud. Debemos propiciar que esas acciones se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, acostumbrándonos desde pequeños a valorar y saborear una comida sana, enseñándonos a no menospreciar las técnicas de relajación, dejar de admirar a personas workahólicas o a dejar de considerar que solo se puede disfrutar de la compañía de amigos si van de la mano de cervezas y comidas hipercalóricas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nuestro segundo gran tema que trataremos el día de hoy pues es la salud mental, y cada vez es más frecuente oír acerca de los impactos que tiene nuestra salud mental el confinamiento, el estrés al que hemos estado sometidos y los temores a enfermarnos. ¿Qué nos podrían decir los especialistas que nos acompañan sobre las condiciones de la salud mental en nuestra sociedad en la pospandemia? En esta ronda, el tiempo que tenemos para los comentarios es de 4 minutos. Entonces, iniciamos con el doctor Bojalil Parra. Por favor, adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias, diputada Esparza. Bueno, al respecto de la salud mental, hay que considerar que puede haber 4 círculos donde que podrían ser concéntricos, digamos, que podrían tener afectaciones en términos de salud mental. El enfermo mismo, los familiares que lo rodean, los y las trabajadores de la salud y la gente de los trabajos esenciales alrededor, como transporte público y privado, los que atienden en las tiendas, los cajeros, personal de limpieza, cocineros, repartidores, etcétera. Pero ¿qué hay con todos ellos? Primero, hay que considerar la profunda desigualdad en la carga de trabajo que ha habido siempre y ahora mucho más con respecto a mujeres y hombres. La carga de trabajo, la carga de la pandemia se ha hecho fundamentalmente en mujeres por la atención en casa. Hay una profunda desigualdad en ese sentido. Todos estos grupos están viviendo grandes cantidades de estrés de padecer ellos mismos o ellas mismas la enfermedad mortal con graves secuelas, miedo a que la padezcan las personas queridas, miedo de perder ingresos, miedos de ser señalados socialmente. A nivel familiar hay una enorme carga de todos los días, tanto económica como emocional, por ser quienes cuidan a los enfermos, y a nivel laboral el personal de atención a los pacientes está totalmente ya hundido. Hay, por supuesto, también duelo por la pérdida de seres queridos, incluso por la interrupción de los propios rituales de despedida que los estamos perdiendo también por la pandemia. Tenemos estrés postraumático, tenemos secuelas en el sistema nervioso central, como convulsiones, falta de concentración, cefaleas crónicas, y tenemos además consecuencias secundarias muy importantes. El incremento en la violencia intrafamiliar, sobre todo en contra de mujeres y niños, es brutal. Trastornos en la salud infantil, y estoy hablando además de los trastornos por enfermedades, trastornos emocionales. Tenemos 5.2 millones de estudiantes entre 3 y 29 años que están fuera del ciclo escolar. Consideramos esto también como parte de lo que viene en términos de trastornos en la salud mental. Se deben hacer ya políticas públicas para contender con todos estos trastornos, no solo emocionales, sino mentales, que vienen, que los tenemos ya frente a nosotros. Tenemos una consecuencia que se toca poco, pero tiene una gran importancia. Me refiero a el retraso importante en la adquisición de habilidades en los niños, porque no han podido ir a la escuela en un año más lo que falta. Los niños, sobre todo en edades muy tempranas, tienen ventanas de desarrollo que solo duran un tiempo. Si estas ventanas de desarrollo se cierran, serán muy difíciles de superar.
y debemos planear cómo hacer esto de superar los trastornos en el desarrollo neurológico que van a tener los niños del mundo. Porque, insisto, no solo fue perder un año de clases, sino un año y lo que falta de convivencia con sus pares, de aprendizaje social, y todo esto son componentes básicos para que los niños aprendan a tomar decisiones y a regular su conducta. Es decir, todos estos trastornos son un grave golpe al desarrollo de ciudadanía. Tenemos que considerar de una manera muy importante cómo vamos a contender con la apertura de escuelas, que es un golpe muy importante a todo esto, el que estén cerradas, pero, por supuesto, está justificado por la necesidad de evitar la difusión de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bojalil. Seguimos entonces con el doctor Contreras Ibáñez de la Unidad de Iztapalapa. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, diputada. Bueno, el tema de cómo van a estar las condiciones de salud mental, pues no es nada halagüeño. Tenemos infortunadamente ya indicios de las mediciones que los colegas y nosotros hemos hecho en nuestro país desde el año pasado y de lo que está sucediendo y reportan los colegas de otras latitudes. El tema de la salud mental es el siguiente paso, la siguiente piedra que tenemos que superar. Estamos hablando de una sindemia, de una circunstancia donde se conjugan los problemas o las pandemias, las problemáticas preexistentes con nuevas dinámicas que van empeorando las circunstancias de nuestras poblaciones y de los sectores específicamente marginados o minoritarios en términos de acceso a las mejores condiciones que una sociedad ofrece. Tenemos claro que la Ley General de Salud data de un tiempo en donde este tipo de circunstancias y buena parte de la infraestructura de salud, buena parte de lo que se hace, digamos que evalúa las condiciones de salud mental en nuestro país, pues data de momentos en los que no son los actuales. Por eso se mencionó al principio que estamos pues en circunstancias totalmente inéditas. Eso es lo que pondría yo como centro. Tomar en serio esto como algo que no nos había tocado en varias generaciones, y tomarlo como un reto, como una posibilidad de replantear las cosas, como una vía quizá para salir incluso de las problemáticas que teníamos previamente. Tenemos tendencias preocupantes, efectos multidimensionales, tanto en individuos como en las familias y los sectores. Ya se dijo de jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, digamos los rangos de edad, todos ellos parecen afectados. Pero quisiera enfatizar los problemas que tienen y tendrán las secuelas, digamos, psicológicas, el personal de salud, los maestros, la incapacidad que se siente para ayudar a los alumnos, a los enfermos, a las personas que dependen de uno, son realmente muy, muy importantes y es posible anticiparlos, es posible tener medidas de mitigación. Hay que reconocer la situación, hay que estar mapeando constantemente esto, hay que estar midiendo de forma realista, porque en efecto hay un aumento de los riesgos que no son individuales, quiero insistir, son riesgos colectivos, son riesgos que nos van a afectar a todos. Lo que se está observando, por ejemplo, son efectos negativos, desadaptativos, desreguladores, algunos ya enunciados como el estrés, la ansiedad. La ansiedad es a lo que se estaba refiriendo el estimado colega, el miedo indeterminado, aquello que venga en el futuro. En ese sentido hay que reconocer que todos tenemos un poco de tal circunstancia. Pero el miedo no necesita ser malo, no necesita ser negativo. Es también un incentivo para superar y encontrar las fortalezas que no sabíamos que estaban ahí. Hay impactos en la depresión, conductas autodestructivas cada vez mayores, consumos problemáticos, violencia, soledad, la mala gestión de las relaciones personales, hay abandono, hay deserción de la vida y de la escuela, hay desesperanza y desánimo, en efecto. Pero también, y eso es lo que nos toca probablemente más, tenemos que impedir la disminución de los factores protectores. Por ejemplo, favorecer la conexión,
crear espacios, obviamente no puede ser por ley, tiene que ser en un concurso de los tomadores de decisión, pero también de la sociedad. Crear otros espacios. Un minuto, doctor. Gracias. Generar mayores posibilidades de actividades lúdicas, que no tienen que ser enormes, amplias, cubrir todo un fin de semana, pueden ser muy puntuales. Favorecer el autocuidado, el cultivo de las capacidades intelectuales es central. Lo que nos permite delimitar, manejar, guiar las emociones es la razón. Y necesitamos también educación para que la razón, en la metáfora que usa un estimado colega Haidt, sea el conductor de elefantes, que son la parte emocional que a todos nos compone. Finalmente, les toca a ustedes, tomadores de decisiones, tratar de romper esos obstáculos culturales, institucionales, pues los financieros y también los de regulación profesional que han impedido que tengamos una mejor atención a la salud mental previamente a esto y que liberen las capacidades de nuestra sociedad para atenderse y curarse a sí misma en el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedo la palabra al doctor Marcos López Pérez, de la unidad Lerma. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo tengo que decir que no es mi área de marco teórico, la salud mental, pero sí me gustaría apuntar varias cosas que creo que es evidente para todos. México es un país que prioriza fundamentalmente la vida en familia. Creo que las condiciones de pandemia han alterado seriamente este tipo de dinámica, no solo a nivel de la familia o el núcleo familiar más cercano, sino el cumpleaños de no sé quién, los 15 años de no sé cuánto, la boda de no sé quién. Este tipo de elementos, ¿sí?, afectan seriamente a la vida de la gente, porque se vive entre transgredir ese límite sanitario, esa medida de seguridad y acudir o permanecer en casa. Y eso genera distanciamiento. Creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿sí? Lo que en realidad pienso yo que está causando más zozobra, estrés y ansiedad, podemos decirlo, es el horizonte de futuro. Es decir, antes comentaba el doctor Bojalil el tema de los niños, que lo comentaré luego un poquito si puedo, pero lo que yo pienso es que muchas personas están anticipando que la economía va a salir muy golpeada, que no tenemos un horizonte cierto de cuándo vamos a desdibujar este contexto de pandemia. Los adolescentes y los jóvenes no tienen tampoco certeza sobre si va a haber sitio en el mercado laboral para ellos, porque no sabemos cuál va a ser la caída económica, y esto está generando pues una serie de, ¿cómo decirlo?, síntomas, ¿sí?, que pues están afectando a esto que estamos hablando de la salud mental. Desde mi punto de vista, cuando hemos enfrentado una pandemia como la gripe, a pesar de que las campañas de vacunación, ¿sí?, evitan que haya una propagación masiva, esto es evidente, el elemento que detona o difumina el miedo es el tratamiento farmacológico cuando uno ya está infectado, ¿sí? Es decir, si uno ya está infectado no puede echar mano de las vacunas, necesita tener la esperanza de que un fármaco le va a salvar, y esto es necesario poner en el horizonte de la gente. Para la influenza fue oseltamivir, ¿no? Para HIV está el tratamiento antirretroviral, que le permite a la gente afectada tener un horizonte de futuro. Entonces, yo creo que para poder sentar las bases adecuadas de la salud mental es prioritario establecer unas medidas, un protocolo sanitario, bien vacunación, bien tratamiento farmacológico combinado, que posibilite a la población tener un horizonte de esperanza, ¿sí? Porque eso, lógicamente, pues creo que contribuye a fortalecer la salud mental. Esto es algo que es necesario. Simplemente unas notas en referencia a los niños. Creo que yo no soy especialista en ningún caso, pero sí creo que tiene mucho sentido lo que se ha dicho de la población infantil. Hablaba de las etapas de formación que tienen ventanas puntuales. No vamos a poder echar otras etapas. Por consiguiente, eso es, sí, entiendo yo que va a haber que hacer un esfuerzo, no sé si en base a comités técnicos, a políticas públicas o algo combinado, que derive en que los niños que están teniendo carencia en formación social puedan recuperar en mayor o menor medida aquello que han perdido. Pero que esto creo que es fundamental. Simplemente una notita ya muy corta.
este sistema de mantener a los niños fuera de las escuelas y que haya evaluaciones, simplemente quiero decir, porque tengo la experiencia personal, a veces genera mucho estrés en los niños porque tienden a pensar que deben ser más autónomos a la hora de aprender porque no tienen esa cercanía con el profesor. Entonces, bueno, siento que quizá sería propicio o adecuado que un comité de pedagogos y de psicólogos pues quizá articularan una mejor manera de evitar ese estrés que sufren los niños cuando se enfrentan ante una evaluación en un curso que están, en todo caso, digamos, muy desapegados, más separados, ¿no? Creo que eso es básicamente lo que yo querría decir en este sentido. Muchas gracias, doctor López. Por último, cedo la palabra a la doctora Claudia Aide de la unidad de Coajimalpa. Gracias. La salud mental en la prepandemia ya era alarmante. Según datos del proyecto universitario para alumnos saludables que realiza la UAM Coajimalpa en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, 31% de los alumnos que ingresaron en otoño del 2018 llegaron con algún problema de salud mental o abuso de drogas o de alcohol, 16% con conducta suicida, y el 88% de ellos no recibía ningún tratamiento. Después de un año en la universidad, se detectó un aumento en los pensamientos suicidas de los jóvenes universitarios. Para los alumnos que ingresaron sin un problema de salud mental o de sustancias, la incidencia de nuevos problemas es 10% al año. Ya en pandemia, durante el segundo semestre del 2020, el 50% de la población atendida por el Servicio de Tanatología para la UAM Coajimalpa presentó al menos una condición clínica psicopatológica asociada al duelo, como la ansiedad, la depresión y la somatización. El 63% de la población atendida presentaban duelo relacionado al SARS-CoV-2. Debemos tener siempre presente que la forma en que la población responde a la pandemia depende de sus antecedentes. Las personas que pueden tener una reacción más fuerte al estrés en una crisis de este tipo incluye a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, entre ellos los adolescentes y las personas con trastornos por abuso de sustancias. En general, la cuarentena no solo exacerbará los síntomas en las personas con algún problema de salud mental conocido, sino que también puede poner en evidencia a las personas con problemas de salud mental que previamente no habían sido diagnosticadas. Y a esto le agregamos que las formas de comunicación a distancia pueden aumentar la paranoia en ciertas personas o que el hacinamiento conduce a un aumento en la incidencia de ataques de comportamientos anómalos, el panorama ciertamente no es alentador. La evidencia actual sugiere que una epidemia psiquiátrica está coincidiendo con la pandemia de COVID-19, lo que requiere la atención de la comunidad sanitaria mundial. A pesar de esto, en una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2020, se evidenció que la implementación de servicios de salud mental en las Américas se está quedando rezagada. De 29 países, encontraron que, aunque 27 de ellos habían integrado la salud mental en sus planes contra la COVID-19, solo 2 contaban con suficiente financiamiento. Durante la pandemia y en la post-pandemia, la UAM, al igual que otras instituciones educativas, debe garantizar y mantener los mecanismos de educación y apoyo social, así como el acceso a los servicios de salud de estas personas, para dar solución a los problemas psicosociales y de protección de los afectados. Esta labor requiere mayor financiamiento y una gran cantidad de recursos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. No me queda nada más a mí que agradecerles enormemente la participación de cada uno de ustedes. Sin duda, pues nos dan herramientas para el trabajo legislativo
y también se nos obliga a atender cada una de las problemáticas que ustedes muy amablemente nos mencionan y nos comentan. Muchísimas gracias a nombre de la Honorable Cámara de Diputados y aprovecho estas últimas palabras para invitarlas y invitarlos al conversatorio de mañana a la misma hora, donde 3 distinguidos académicos pues van a estar comentándonos sobre problemas relacionados con la calidad del aire y ventilación en interiores y los nuevos requerimientos constructivos y arquitectónicos que se requieren para las edificaciones ante la experiencia vivida con la pandemia. Muchísimas gracias a todas y a todos y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Gracias.